La vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en el amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no ve lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidiereis al Padre, Él os lo dé. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Gloria a Dios. ¿Se pueden sentar, hermanos? Fíjate que hay una nueva versión que yo vi en la palabra de Dios, y viene de una traducción de los antiguos manuscritos, dice aquí, del texto Peshita, que es un antiguo manuscrito bíblico redactado en arameo, que es el idioma que Jesús hablaba y los discípulos hablaban en aquel tiempo. Si tú no lo sabías, como yo hasta hace poco tiempo, ¿verdad? Ya lo sabes, que ese manuscrito Peshita sirvió para que se hicieran varias traducciones del arameo a la actualidad. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento escrito en hebreo y el Nuevo Testamento escrito en griego, pero hay unas partes en la Biblia que están escritas en arameo. Y yo quiero que leamos, yo te lo voy a leer, tres primeros versículos para que tú veas lo que dice la palabra de Dios con respecto a lo que leímos. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. En el que estábamos leyendo nosotros decía labrador, aquí dice viñador, y entonces entendemos un poquito más, que es el que se encarga de la viña, el que planta y el que se encarga del fruto. Amén. Gloria a Dios. Y desde aquí empezamos la enseñanza. Esto es una alegoría, lo que Jesús estaba hablando, y una alegoría es una ficción que representa una cosa por otra, una enseñanza con una aplicación humana, porque Jesús aquí dice: mi Padre es el ¿qué? El labrador o viñador. Jesús, ¿qué es? La vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos o las ramas, y la uva representa el fruto. Entonces estamos viendo que aquí dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Toda rama, aquí no dice pámpano, dice toda rama que en mí no produzca fruto, Él la cortará, pero para que produzca fruto, la podará, para que produzca mucho fruto. Dice, la podará. En la otra dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, que dice, lo quitará. Pero aquí dice, la versión que estoy leyendo dice, lo podará. Y entonces vamos a ver algunos elementos
de lo que les estoy mencionando. Yo le estaba pidiendo al Señor que me mostrara una palabra que nosotros pudiéramos declarar en el nombre de Jesús, que trajera instrucción para la iglesia, que trajera enseñanza. Y la primera enseñanza que Dios nos trae es de que separados de Dios no podemos hacer nada, que tenemos que estar unidos a Dios continuamente. La palabra de Dios también nos enseña que Él quiere que llevemos fruto, y un fruto abundante, de tal manera que Él nos quiere limpiar cada día más. Quiere que nosotros permanezcamos. Dice: todo aquel que no permanece en mí. Mira, dice la palabra de Dios que el Padre, como viñador, espera que nosotros demos fruto. Todo aquel que siembra, todo aquel que labra, todo aquel que en este caso muy específico tiene un viñedo, ¿qué es lo que espera después del cuidado, después de haber sembrado la semilla? ¿Qué es lo que espera? Un fruto. Nuestro Padre Celestial también espera de nosotros fruto, y no espera un fruto pequeño, espera un fruto abundante de parte de cada uno de nosotros, y solamente lo vamos a poder dar unidos a Cristo Jesús. Ese fruto solamente lo vamos a poder dar unidos a Cristo Jesús. Amén. Separados de Él no podemos dar ese fruto. Estamos próximos a ser cortados, quitados. Dice la palabra de Dios, dice: por lo tanto, también podemos descansar en Él, porque Él dice que Él cuida su viña. Eso para mí me sirvió mucho, porque dice la palabra que Él es el viñador. Quiere decir que Él está al cuidado de su viña, Él está al cuidado de su pueblo, Él está al cuidado de cada uno de nosotros en todo momento, de tal manera que podemos descansar. El padre de familia puede descansar porque sabe que su familia está en las manos de Dios cuando estamos pegados a Cristo. Amén. Dice: permaneciendo con Él unidos como fuente de vida, es como damos fruto, y fruto abundante. Yo por aquí, gloria a Dios, para que nosotros lo viéramos. A ver, Belén, casa de pan, fue aquello diario, pastor, ¿verdad? Pues estabas allá adelante, fíjate, fuiste de aquí y de todos allá te encontré. Metérmelo poquito, ¿verdad? Gloria a Dios. Miren, mi esposa compró en la semana uvas y dije: ah, caray, ¿verdad? Se digan, aquí está. ¿Qué es lo que está? Un pámpano, ¿verdad? Y está lleno de ¿qué? De frutos. Pero este ya fue quitado de la vid. Si lo dejáramos ahí, ¿qué se harían? Se echarían a perder. ¿Sí? Se echan a perder porque ya no están recibiendo de la vid, y es el tiempo. Un pámpano o una rama, como le llamamos a la nueva versión, es como esta. ¿Sí? Entonces dice que nosotros somos pámpanos y estamos destinados a llevar mucho ¿qué? Fruto. Les iba a dar una, pero todavía en la tarde hay otra predicación y la voy a ocupar para esto. Pero sí le cortamos y les damos. Aquí lo vamos a poner. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a poner aquí para que lo sigan viendo. Gloria a Dios. Así estaba mostrando nuestro Señor Jesucristo. También aquí tenemos uno. Dice la palabra de Dios que separados de Él no podemos hacer nada, hermanos. Separados de mí. Nos está diciendo que no es en nuestros propios esfuerzos, sino en una misma unión con Cristo, donde Él permite que fluya su rica savia que vivifica nuestras vidas. Solamente unidos a Cristo nosotros podemos estar alimentados de Él, de su gozo, de su paz, de su bendición, solamente unidos a Cristo. El día de ayer que vinimos a hacer aquí el aseo, algunos hermanos estuvieron conmigo apoyándome allá atrás, y este árbol ya tenía mucho tiempo que había echado muchas ramas y mucha hoja. Llenamos 5 bolsas de esas negras de puras hojas que había ahí, y lo hicimos porque si no el viento las hubiera metido aquí a la cochera. Entonces dije, pues de una vez sirve que juntamos ahí la basura que está, damos testimonio, pero ese no es el punto.
El punto es, hermanos, de que las ramas que se cortaron ya estaban secas, porque no estuvieron unidas al árbol. Las hojas que cayeron ya estaban secas. ¿Cuál era la finalidad de esas ramas y de esas hojas? Era echarlas en la basura y ser tiradas. Pero las ramas y las hojas que todavía están adheridas al árbol se están alimentando de las raíces del árbol, de los nutrientes del árbol, de la savia del árbol. Yo aquí lo estoy explicando con un árbol que tenemos aquí afuera de la iglesia, pero Jesucristo lo explicó con un viñedo, porque el viñedo es común en aquellas tierras de Oriente. Entonces les decía, mi Padre es el viñador, yo soy la vid verdadera. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Y el fin de cada uno de nosotros es que llevemos fruto, y fruto abundante. Pero ese fruto no lo vamos a poder dar si no estamos adheridos, si no estamos pegados, si no estamos juntos a Cristo Jesús, el dador de la vida. Esos frutos no van a ser si nosotros no permanecemos. Tenemos que permanecer. Eso es algo importante. No podemos un día sí estar y mañana no estar. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Tenemos que permanecer en las cosas de Dios, cueste lo que cueste. Jesucristo dijo que los mandamientos de Él no eran gravosos. Y no son gravosos, no son difíciles cuando estamos unidos a Cristo. Pero cuando nos separamos, todo se nos hace difícil, todo se nos hace tedioso, todo nos causa molestia. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos de estar pegados, llenos de Dios. Es bien fácil desviarse, es bien fácil despegarse, pero la motivación de Dios ahí está para tocar nuestras vidas. Él ha prometido estar con nosotros. Yo en ocasiones le digo, Señor, no permitas que decaiga, no permitas que ningún servicio, que ningún día, para mí ningún día es como otro, hermanos. Para mí es muy importante cada martes que nos reunimos. Y le pido a Dios que su presencia y su bendición esté también con nosotros, como está los miércoles y los viernes, y cada vez que nos reunimos en el nombre de Jesús. Y entonces le digo, Señor, tu motivación siempre en mi vida. Y entonces el Señor me decía a través de esta palabra, porque a mí fue el que me ministró primero, me decía, entonces estate bien junto de mí, estate bien pegadito a mí, para que no decaigas, para que no decaiga tu motivación. Yo le decía, un toque tuyo es suficiente, Señor, un toque tuyo, Jesús, es suficiente para que yo venga, para que yo esté, para que yo permanezca, tu presencia en mi vida. Debemos de pedirle al Señor su presencia en nuestra vida. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en el pueblo, se manifiesta en cada uno de nosotros, entonces no nos causa cansancio nada. Yo recuerdo, mi comunidad cristiana, Guadalajara, antes tenía un culto a las 8 de la mañana. Y yo recuerdo que en las noches normalmente es cuando preparo la predicación o muy temprano. Y recordaba que yo estaba presto para las 8 de la mañana irme al culto y en ser ministrado yo primero, allá donde está mi pastor Marcos Durán. Y a mí no me causaba molestia. A mí me causaba un gran gozo estar ahí a las 8 de la mañana recibiendo la palabra de Dios, y a muchos hermanos también. Pero debemos de estar bien pegados al Señor, porque cuando no es de esa manera, entonces nos causa molestia hasta venir al culto los domingos en cualquier horario. En cualquier horario. Santo. Pero cuando nosotros estamos bien pegados a Cristo y sentimos su presencia y sentimos la presencia de Dios en nuestros corazones, entonces estamos ávidos de la palabra de Dios, estamos ávidos de la alabanza de Dios. Queremos que sean más alabanzas, queremos que sea más oración, queremos que sea más predicación, porque tenemos esa hambre, tenemos esa necesidad de Dios, pero solamente pegados a Él.
Solamente pegados a Cristo Jesús podemos seguir adelante. Jesús nos advirtió muy claramente: separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer sin Cristo. No es en nuestras fuerzas. Tú podrás desgastarte toda la semana y trabajar muy duro, hermano, pero si no estás en la obediencia y en la voluntad de Dios, ese fruto no va a ser abundante. Tú podrás trabajar los días que el Señor ponga en tu corazón, pero si estás pegado al Señor, ese fruto va a ser muy abundante. Dios se encarga de hacerlo multiplicar. Dios se encarga de darte abundantemente, porque el fruto lo da el Señor. El fruto no lo damos nosotros, no depende de nosotros, lo da el Señor, lo pone en nosotros. Un fruto también de que se multiplique, que nosotros prediquemos la palabra y sea multiplicado. Un fruto como personas. El Padre está esperando de nosotros fruto. Fíjate, yo te quiero pedir que vayas a Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios: o menosprecien las riquezas de su benignidad. La palabra benignidad es que Dios es bueno. Amén. Dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. La palabra longanimidad significa paciencia de Dios, una paciencia extrema de Dios. Dios nos tiene paciencia, Dios es bueno, Dios está con nosotros. Y dice: no ignoremos que su bondad, que su benignidad nos guía ¿a qué? Por eso yo estoy seguro y firme que la palabra de Dios, su palabra de gracia, su palabra de verdad, las bondades de Dios manifestadas a nuestra vida, ¿sabes a qué nos van a guiar? Al arrepentimiento. Arrepentimiento significa no solamente un cambio de dirección. Quiere decir que si yo iba en el sentido equivocado, Dios habla mi vida y su bondad me convence que yo debo estar en el camino de Cristo. Eso es arrepentimiento. Pero también nos habla de un sentido profundo en nuestra mente, un cambio de mentalidad completo, donde nuestras prioridades y nuestra vida objetivamente se ponga en Cristo Jesús. Yo no sé para ti qué sea lo más importante, pero lo más importante para nosotros debe ser Dios. No sé que esté en primer lugar en tu vida, mi amado hermano, pero en mi vida y en tu vida lo más importante es Dios. Aleluya. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y por más vueltas que le demos, hermanos, siempre vamos a llegar a eso, que nuestra vida se debe a Dios, que nosotros nos debemos a Dios, que en Dios estamos seguros, que en Dios tenemos la paz completa y que los principales beneficiados de servir a Dios somos nosotros mismos. Por eso hoy nos dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo podará. Aquí la palabra podar o limpieza también llama disciplina y prueba. La disciplina y la prueba fortalecen nuestro carácter y fortalecen nuestra fe. Y en muchas ocasiones, hermanos, Dios nos habla de muchas maneras y permite disciplina en nuestras vidas para que seamos formados, para que nuestra vida haya carácter, para que no nos despeguemos de Él. Amén. Dios nos toma en su mano, pero nos ha dado libre voluntad. Dios no creó robots, sino creó personas con sentimientos, con voluntad propia, con emociones, y solamente podemos ser llenos en Jesucristo nuestro Señor, pero debemos de permanecer en Él. Podemos ver dos clases de ramas.
las que son fructíferas y las que son infructíferas. Los que son fructíferos son aquellos que están cimentados en la fe y el amor y permanecen. Los que son infructíferos es aquellos que no dan fruto, que no tienen fe, que no hay amor y que no permanecen, pues son inconstantes en todos sus caminos. Como viñador, Dios quita de nuestra vida cualquier cosa que estorbe y que no permita que demos fruto. Si hubiese una plaga, yo estoy seguro que el viñador la quita para que demos fruto abundante. Si hubiese alguna otra rama o algo que estorbara para que se diera fruto, el Señor lo quita para que nosotros demos fruto abundante. De tal manera que podemos estar seguros que cualquier prueba, cualquier circunstancia que no nos permita dar fruto, el Señor se va a encargar de ella. Pero debemos de permanecer en Cristo Jesús. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? ¿Qué significa permanecer? La palabra permanecer viene del griego meno y significa quedarse, significa mantenerse, significa vivir. Una vez que nosotros hemos escogido seguir a Cristo, no podemos volver atrás. No podemos poner el arado y estar mirando hacia atrás. No podemos poner la mano en las cosas de Dios y seguir suspirando por las cosas del pasado. Tenemos que renovarnos, porque la palabra de Dios nos lleva a renovarnos diariamente en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios. Significa quedarse. Esto es permanecer en Cristo Jesús. En cierta ocasión Jesús predicaba y a algunos de sus discípulos les pareció dura la palabra. Y le dijeron: Señor, dura es tu palabra. Y dice que a partir de aquel momento muchos se fueron. Y Jesús también volteó con los 12 y les dijo: ustedes también quieren irse, pueden irse. Pero gloria a Dios por la vida de Pedro, que con un corazón manso y humilde le dijo al Señor: Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde podemos ir, hermanos, que estemos mejor que en Cristo Jesús? ¿Qué podemos probar que sea mejor que la voluntad y la palabra de Dios? Nada de eso, hermanos. Yo ya probé en muchas maneras y de muchas cosas, y ¿sabes qué? Yo atrás no vuelvo. Amén. Porque atrás fue sufrimiento, tristeza, amén, vacío, dolores, rencores, vanagloria, sufrimiento. Y ahora en Cristo Jesús es una nueva vida. Y solamente Dios puede ayudarnos a seguir en este camino. Pero yo hoy te digo, en el nombre de Jesús, permanece en Él. No te despegues, no te quites, no te separes, no te alejes. Vive continuamente en Jesucristo. Cuando la palabra de Dios nos dice que para Pablo, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero lo que es la vida que tenemos debe estar en Jesucristo nuestro Señor. Ahí está la verdadera vida, mi amado hermano. Ahí está la verdadera paz, ahí está el verdadero gozo. Algo que este mundo no te puede dar y no te puede ofrecer, porque solamente Dios te lo puede dar. ¿Cómo son esos frutos? Mateo capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que debemos de hacer frutos dignos de ¿qué? Son los primeros que debe de haber en nuestra vida. Una vez que nosotros conocimos de la palabra de Dios, que conocimos de Jesús, los primeros frutos que nosotros debemos de dar son frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es esto? Que lo que estábamos haciendo mal ya no lo hagamos. Que cambiamos la dirección, nos arrepentimos, que si íbamos en esa dirección, ahora tomamos la dirección de Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sino que hay un cambio de pensar en nuestras vidas. Ya no podemos seguir pensando en los mismos rencores que teníamos antes, porque entonces no estamos dando fruto. Mira, sin fruto, qué triste se ve. ¿Se te antoja? Con fruto
¿Se te antoja? Venga, venga. Abundante. Gloria a Dios. Así nos dice el Señor. El propósito de Él, la voluntad de Él, el corazón de Él, es que seamos llenos del fruto de Dios, que haya mucho fruto en nuestras vidas. Y ahorita vamos a empezar a hablar del fruto, pero el primer fruto que Dios quiere que haya en nuestras vidas es el del arrepentimiento. Aleluya. No podemos seguir adelante en la palabra de Dios y permanecer en Cristo si no hay un genuino arrepentimiento en nuestros corazones. Mira, hermano, es necesario que sea predicado de esta manera, porque un día estaremos delante de la presencia del Señor y dice la palabra de Dios que muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, maravillas. Y una palabra fuerte dice el Señor, y yo les diré: no les conozco. ¿Sabes por qué? Porque nunca hubo un fruto genuino de arrepentimiento. Y eso es lo primero que debe de haber en nuestro corazón. Que si antes, cuando no conocíamos de Cristo, pensábamos mal de todas las cosas, hoy que conocemos a Cristo nos arrepentimos, cambiamos nuestra mentalidad y ahora pensamos en la bondad y en la benignidad de Dios, y eso manifestamos a los demás. Amén. Que si antes pensábamos en maldad, ahora pensamos en el bienestar. Que si antes andábamos en chismes, ahora ya no andamos, y ahora solamente andamos en la verdad de Dios. Eso es un genuino arrepentimiento, eso es un fruto de estar pegado, unido a Jesucristo nuestro Señor. Y eso es necesario que se predique, porque es necesario que nosotros permanezcamos en Jesucristo, que haya genuino arrepentimiento en nuestro corazón. Pero vamos a ver Filipenses capítulo 1, versículo 5. Filipenses 1:5. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra de Dios: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Desde cuándo? Desde el primer día que nosotros aceptamos a Jesucristo hasta ahora. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos esperanza en Dios. Que una vez que nosotros nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida, nuestro corazón a Dios, Él se encarga de irnos puliendo, de irnos perfeccionando. Y no lo va a dejar de hacer hasta que concluya su obra con cada uno de nosotros. Dice: porque estoy persuadido. ¿Qué quiere decir? Pablo estaba diciendo: estoy seguro, tengo la certeza de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones. Dice esto Pablo porque estaba preso. Dice: y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Llenos de qué? ¿De cuáles frutos? De justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué era lo que estaba diciendo, hermanos? Dice: esto pido en oración, y verdaderamente que esta es mi oración continua por toda la iglesia.